Buenos días, nosotros somos el grupo del nervio vestíbulo-coclear o parque aneal número 8. Este está compuesto por Lucarina Pilier, Jan Natén y Dayemi Pérez, quien le habla. Aquí veremos las siguientes informaciones. Lo primero serán los datos generales de los nervios, en este caso el vestibular y el coclear. Veremos las vías vestibulares y auditivas. Luego veremos lo que es la diferencia entre el vértigo periférico y el central. Y también veremos más acerca de lo que es la corteza auditiva. Bien, para empezar, es bueno mencionar que una de las fuentes que utilizamos está el First Aid de la edición del 2020. Y pues una de las frases que esta misma posee en el capítulo de neurología es "Anything's possible if you have got enough nerve", de J.K. Rowling. Ahora seguimos. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son los datos generales del nervio. Vamos a empezar con que el nervio vestíbulo-coclear o el parque aneal número 8, sabemos que este ingresa al tronco cefálico al nivel del ángulo pontocerebeloso de la médula superior y se clasifica como un nervio sensitivo porque posee fibras aferentes somáticas especiales y también porque sus receptores están altamente especializados, pues transmiten señales auditivas y vestibulares al sistema nervioso central. En torno a su origen, tenemos que este tiene un origen real en 6 núcleos que están situados en su mayoría en la parte superior de la médula oblongada y en el puente. 4 de esos núcleos son los 4 núcleos vestibulares, que son el superior, el inferior, el medial y el lateral, mientras que tiene 2 núcleos cocleares, que son el ventral y el dorsal. Y también sabemos que su origen aparente es en el surco bulbopontino, que queda lateralmente al séptimo nervio craneal o nervio facial. Aquí en las partes del nervio, sabemos que este nervio se divide en 2 partes. Cada una posee un ganglio constituido por neuronas bipolares que tienen prolongaciones, tanto una central como una periférica. Estas partes son la parte coclear relacionada con la audición y otra vestibular relacionada con el equilibrio, también conocidas como nervio coclear y nervio vestibular. Vamos a comenzar con el nervio coclear. Este sabemos que se extiende desde el ganglio espiral o el ganglio de Corti hasta el ángulo pontocerebeloso, donde aquí penetra al tronco encefálico. Este participa en lo que es la audición y sus neuronas sensitivas de primer orden se hallan en lo que es el ganglio espiral o de Corti. También podemos ver que las lesiones de este nervio dan lugar a lo que es la pérdida auditiva, como es la sordera neurosensorial, y también puede provocar lo que son los acúfenos. Ya hablando un poquito más acerca del ganglio espiral o de Corti, vemos que se encuentra en el interior del modiolo y tiene 2 prolongaciones. Las prolongaciones centrales, estas salen del modiolo por los orificios de la base de este y forman lo que es el nervio coclear, quien luego pasa al conducto auditivo interno y se une a lo que es el nervio vestibular, para así juntos terminar en los que son los núcleos cocleares del puente, mientras que las prolongaciones periféricas, estas se conocen por ser cortas y pasan por la lámina espiral ósea para ir al receptor del órgano de Corti, que está en el conducto coclear. La siguiente parte es el nervio vestibular. Este interviene en lo que es el equilibrio, el mantenimiento de la posición y también regula los movimientos oculares compensadores. Sus neuronas bipolares sensitivas de primer orden se hallan en lo que es el ganglio vestibular del meato interno. Este ganglio sabemos que también se conoce como ganglio de Scarpa y se encuentra en lo que es la parte interior del conducto auditivo interno. Este posee también 2 prolongaciones. Las prolongaciones centrales forman lo que es el nervio vestibular, que pasa luego por el conducto auditivo interno y va hacia los 4 núcleos vestibulares del tronco encefálico y el lóbulo flóculo nodular, mientras que sus prolongaciones periféricas se dirigen a los receptores de equilibrio estático del sacro y el utrículo, y también a los receptores de equilibrio dinámico, que son las ampollas de los conductos semicirculares, como podemos ver aquí.
Cabe recalcar también que las lesiones de este nervio dan lugar a lo que es la pérdida del equilibrio, el vértigo y el nistagmo. Aquí podemos ver algunas partes, como son el ganglio de la escarpa, la cóclea, el utrículo, el sáculo y también el nervio vestibular. Muy bien, ahora los voy a dejar con lo que son las vías vestibulares y auditivas. Bien, muy buenos días. Yo soy Lucarina Pilier. Y a continuación, ¿se puede pasarla, por favor? Vamos a estarles hablando sobre la vía vestibular. La vía vestibular conecta el aparato vestibular con el cerebelo. Participa en la regulación del equilibrio cinético y estático. Y pues los receptores del equilibrio cinético, que son aquellos que están en movimiento, son las crestas ampulares de los conductos semicirculares. Los receptores del equilibrio estático, que son aquellos que se encuentran en reposo, pues van a ser las máculas del utrículo y del sáculo. Estos receptores entran en contacto con la prolongación periférica de la primera neurona de la vía vestibular. Esta es una neurona bipolar cuyo cuerpo se ubica a nivel del ganglio vestibular, que es el de escarpa, en el extremo lateral del conducto auditivo interno. Las fibras eferentes de esta primera neurona forman el nervio vestibular. Y pues el nervio vestibular presenta fibras provenientes del utrículo y de las crestas ampulares, que son de los conductos semicirculares superior y lateral, que pues conforman el nervio vestibular superior, y fibras provenientes del sáculo y del conducto semicircular posterior, que conforma el nervio vestibular inferior. Estas fibras llegan a los núcleos vestibulares, que son los de N1, en el área vestibular del piso del cuarto ventrículo, donde hacen relevo con la segunda neurona de la vía. Pues los núcleos vestibulares van a ser 4, que esos son medial, lateral, superior e inferior. Las fibras ascendentes del nervio vestibular terminan en los núcleos vestibulares superior, medial y lateral, y las fibras descendentes se dirigen al núcleo vestibular inferior. Las eferencias de las segundas neuronas se dirigen hacia el cerebelo, hacia el tracto vestibulocerebeloso, la médula espinal, tractos vestibuloespinal lateral y medial, reflejo vestibuloespinal, a los núcleos oculomotores, que son los de N2, del mesencéfalo, fascículo longitudinal medial, reflejo vestibulocular, al tálamo, a la formación reticular, al oído interno y a los núcleos vestibulares contralaterales. Y eso es todo por vía vestibular. Bien, ahora mi nombre es Yagna Tem y le voy a estar hablando acerca de la vía auditiva. Lo primero que debemos saber es que la audición es una de las sensaciones más importantes, ya que gran parte de la comunicación humana depende de que este sistema auditivo funcione correctamente. El sonido es producido por vibraciones que dan como resultado la compresión y la refracción alternas del aire. Esta presión de ondas generadas llegan al oído y traducen las señales en neuronas que eventualmente llegarán al cerebro. Tenemos lo que son los componentes del oído. Está el oído externo, también es llamado pabellón auricular o aurícula. Este dirige las vibraciones sonoras del aire al canal auditivo externo. Las ondas sonoras viajan a través de este canal auditivo y vibran en la membrana timpánica ubicado al final de este canal. Luego tenemos el oído medio. Este está compuesto por 3 huesecillos que se articulan entre sí. Están suspendidos en la cavidad del oído medio. Estos huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo. El estribo se asemeja a un estribo y su placa de basa está unida a la ventana oval por el ligamento anular. El oído medio está conectado a la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio y esta ayuda igual a la presión del aire en las superficies tanto internas como externas de la membrana timpánica y drena cualquier líquido del oído medio hacia la nasofaringe. Luego tenemos el oído interno. El oído interno consta del laberinto óseo, el laberinto membranoso y la cóclea que contiene el órgano de Corti.
El laberinto óseo consta de una compleja serie de cavidades en la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto óseo rodea el laberinto membranoso interior y tiene 3 regiones, que es una región central llamada vestíbulo y 3 canales semicirculares y la cóclea. El vestíbulo y los canales semicirculares representan componentes periféricos del sistema vestibular que están especializados para responder a los movimientos. La cóclea está involucrada en la audición y está especializada para responder a los sonidos en el aire. Todas las cavidades del laberinto óseo están llenos de un líquido llamado perilinfa. Entonces, esos 3 canales semicirculares incluyen uno anterior, uno posterior y uno lateral. La cóclea, con forma de caracol, tiene un eje cónico tubular central que es llamado modiolo, que está rodado por un canal coclear en espiral de 2/4 y 3/4 de vuelta. El canal coclear está dividido en una escala vestibular superior y en una escala timpánica inferior. El laberinto membranoso se encuentra dentro de las cavidades del laberinto óseo y está lleno de endotelio. Es un líquido de tipo intracelular que contiene bajo contenido de sodio y alto contenido de potasio. El órgano de Corti es el área sensorial de la cóclea, conducto y se encuentra en la membrana basilar. Contiene células de cabello, que son los receptores sensoriales de los estímulos sonoros. Eso se encuentra dentro del conducto coclear. Siguiente. Entonces tenemos las vías auditivas centrales. Los procesos centrales de las neuronas bipolares en enganche espiral forman el nervio coclear, que se une al nervio vestibular para formar el nervio vestíbulo coclear, que es el nervio craneal 8. El nervio vestíbulo coclear pasa a través del meato auditivo interno, entra en la fosa craneal posterior y alcanza el álculo medular continuo y del tronco encefálico. Aquí el nervio vestíbulo coclear se divide en vestíbulo y ramas cocleares. Ambas ramas entran en el tronco del encéfalo a nivel de la médula rostral. Entonces, las vías auditivas centrales se dividen en núcleos cocleares, núcleos olivares, hemisco lateral y núcleos asociados, el núcleo geniculado medial y la corteza auditiva primaria. Continuamos. Dentro de los trastornos clínicos asociados al sistema auditivo tenemos la sordera de conducción. La osteoclorosis es una afección en la que el crecimiento óseo del estribo impide su movimiento contra la ventana oval. Por lo tanto, se pierde la capacidad de conversión eficiente de ondas sonoras en el aire, en onda de presión en el líquido que habíamos hablado anteriormente, que se llama la perilinfa. Este tipo de sordera de conducción se corrige actualmente mediante un procedimiento microquirúrgico llamado estapedoctomía. Luego tenemos lo que es la sordera neurosensorial. Las lesiones patológicas en la cóclea, el nervio coclear o las vías auditivas centrales pueden provocar sordera neurosensorial. Las lesiones de la cóclea en el nervio coclear o núcleos cocleares provocan sordera en el oído ipsilateral. Las lesiones presentan en los núcleos auditivos superiores pueden atenuar la audición. Sin embargo, debido a los múltiples sinapsis y el cruzamiento y el recruzamiento dentro de las vías auditivas, no se produce una sordera completa. Luego tenemos el tinnitus, que el tinnitus se caracteriza por un zumbido, un ruido en los oídos. Su fisiopatía no se entiende todavía claramente, pero se cree que los daños en la cóclea al final de los órganos vestibulares se hacen responsables del oído del zumbido, se hace responsable de este ruido en el zumbido en el oído. Algunos medicamentos, por ejemplo, las silisatos, inducen titanos en dosis tóxicas. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que son las pruebas auditivas. Tenemos primero lo que es la prueba de Weber. Esta es una prueba de audición que sirve para comparar las sorderas tensioneuronales con las de conducción. La técnica consiste en colocar el diapasón activado en lo que es el vértice del cráneo y se dice que una persona con audición normal debe escuchar la vibración del diapasón igual en ambos lados. Si se lateraliza por problemas de conducción, entonces es en el oído sordo, y si el problema es sensorio neural, entonces se lateraliza a lo que es el oído normal.
mientras que la prueba de Ring es una prueba de audición que compara la conducción aérea con la ósea del sonido. Esta técnica consiste en colocar un diapasón activado en lo que es el proceso mastoideo y luego frente a la oreja. Se dice que una persona con audición normal debe seguir escuchando el diapasón cerca del oído luego de dejar de escucharlo por medio del proceso mastoideo. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la diferencia entre el vértigo central y el vértigo. Ok, bien. Hablando ya del vértigo central, se puede decir, o bien, en verdad, el vértigo suele estar acompañado por náuseas, vómitos y ataxia de la marcha. Cuando nos referimos a vértigo central, es que ese vértigo puede ser causado por lesiones centrales que afecten los núcleos vestibulares del tronco encefálico o sus conexiones. Aquel vértigo causado por lesiones centrales puede o no estar acompañado de nistagmo. Y si el nistagmo se hace presente, pues este puede ser vertical, unidireccional o multidireccional. Muy bien, ya hablando acerca del vértigo periférico, vemos que esto ocurre por una lesión vestibular periférica que puede afectar lo que es el laberinto del oído interno o la división vestibular del nervio vestíbulo-coclear. Usualmente este tipo de vértigo es intermitente, dura cortos periodos de tiempo y siempre está acompañado de lo que es el nistagmo unidireccional más no el vertical. Para saber un poquito más, el nistagmo unidireccional es el movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos, siempre en la misma dirección. De aquí viene la palabra unidireccional. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la corteza auditiva. Bien, ahora vamos a hablar de la corteza auditiva, como dijo mi compañera. La corteza auditiva primaria, o A1, es la región del cerebro humano responsable del procesamiento de la información auditiva. Este se localiza en el lóbulo temporal, específicamente en la circunvalación o giro transverso o área de Herschel. Aproximadamente se corresponde con las antiguas áreas de Broma, que son la 41 y 42. Además, esta área, además de recibir información que llega de los oídos y los centros basales del cerebro, la corteza auditiva primaria también devuelve señales hacia estas áreas. El área 41, que es el de Broman, es el sitio principal donde se reciben las entradas auditivas, y el área 42 es el área asociada auditiva. Juntas, el área 41 y 42 se denominan la región A1 y reciben proyecciones del núcleo geniculado medial. La organización tonotópica de los núcleos de relevo auditivo también se mantienen en esta corteza auditiva. Una de las áreas auditivas secundarias incluye el área de Wernicke, que es importante para la interpretación de las palabras habladas. Luego tenemos los caminos descendentes. La región A1, o como ya había mencionado, la corteza primaria, envía proyecciones descendentes al núcleo geniculado medial del tálamo. Este núcleo geniculado medial, a su vez, envía proyecciones al conículo inferior. Es de suponer que estas proyecciones descendentes proporcionan mecanismos de retroalimentación neuronal dentro de las vías auditivas centrales. Otras proyecciones descendentes incluyen las fibras eferentes olivococleares. Los axones de las neuronas ubicadas en el núcleo olivar superior forman el haz olivococlear cruzado y no cruzado. Estas viajan al nervio coclear y finalmente inervan las células ciliadas interna y externa de la cóclea. En las células ciliadas internas, las aferentes no cruzadas hacen contacto sináptico con las fibras aferentes primarias que surgen de las neuronas bipolares en el ganglio espiral, que es el coclear. Mientras que las fibras olivococleares cruzadas ingresan al nervio coclear contralateral e inervan las células ciliadas externas de la cóclea. La inervación eferente olivococlear cruzada, así como la no cruzada, regula la función de las células ciliadas mediante un mecanismo que no se comprende completamente y que se modula la sensibilidad auditiva. Se cree que los transmisores excitadores liberados
Algunos de estos eferentes son acetilcolina, glutamato, aspartato, mientras que se cree que el ácido aminobutúrico, o sea, el GABA, es un transmisor inhibidor liberado por algunas fibras eferentes. Muy bien, aquí tenemos otra frase del First Aid que dice I like nonsense y wakes up the brain cells y es de Dr. Seuss. Aquí esto ha sido todo por nuestra exposición del día de hoy. Muchas gracias. Y aquí podemos ver las referencias de las cuales hemos recolectado la información.